No. Bueno, inicialmente me gustaría contar una experiencia o algo que podría sucedernos a muchos y es el hecho de que muchas veces se llega a probar algún producto de manera natural y puede llegar a ser de un gusto supremamente agradable. Y cuando se llega a contrastar este mismo sabor, esta misma experiencia con algún producto de este tipo, pero de manera industrializada, se llega a sentir un sabor diferente, tonalidad diversa y se genera precisamente ese contraste porque si lo venden bajo el nombre de un producto natural o de un sabor específico, termina siendo contrastante. Por lo tanto, quisimos estudiar lo anteriormente mencionado y se da, bueno, esta idea de proyecto, la cual es el contraste cromatográfico y el análisis comparativo de pigmentos en el mango fresco, como comúnmente se conoce, el mango de azúcar, científicamente hablando, Mangifera indica, y su jugo industrial, un jugo industrial el cual es bastante conocido en esta ciudad o como tal en Colombia, el cual es el jugo hip de mango. Somos parte del programa académico de biología. Esta presentación se dirige al campo de la química orgánica. Somos Stephanie Pérez y Sara Arce. Bueno, vamos a tocar una serie de temas, las cuales son como tal una pequeña introducción, un dilema, el marco teórico, unos conceptos principales, los objetivos, procedimiento y resultados con su análisis respectivo y las conclusiones. Bueno, pues como parte de introducción tenemos esta pregunta y es como con la que vamos a iniciar pues todo. Y es si estos productos, pues el jugo natural, utilizan nuevos pigmentos del mango de azúcar o si su color se debe específicamente solo a la adición de otros colorantes artificiales. Y pues esto sale, pues como comentaba mi compañera, de que muchas veces cuando consumimos productos artificiales, en este caso el jugo de mango, pues podemos ver una relación diferente a la que uno conoce de un mango natural. Y pues nos surgió la idea de querer estudiar estos pigmentos, si se comportaban iguales o si podían ser simplemente artificiales, ya que si tú miras los ingredientes del jugo, supuestamente usan pulpa natural del mango. Y pues queríamos ver si de verdad es que los pigmentos que se están usando son artificiales o si bien pueden venir de la pulpa del mango. Bueno, pues como parte de antecedentes, es bien conocido que la industria alimentaria siempre ha utilizado pues aditivos para mejorar las características de los productos, ya sea el sabor o en este caso pues lo que nos interesa, los colores. Eh, Hay un estudio que se realizó por parte de este autor, que fue Silva y otros, en el que eh, con diferentes técnicas, ellos lograron determinar una proporción de frutas que contienen colorantes artificiales que no son declarados en las etiquetas, pero se promocionan como productos naturales. Y si bien conocemos el mango, pues que es súper famoso y conocemos que tiene carotenoides que le dan esas coloraciones amarillas y naranjas, no existe un estudio como específico, en especial que sea de cromatografía, para analizar si los jugos naturales de mango tienen este tipo de pigmentos naturales o no. Pero sí se han hecho con otros productos de cromatografías, pero más como de productos como más sólidos. Entonces, por eso es interesante también el estudio que llevamos a cabo de cromatografía con este producto líquido y la pulpa del mango como tal. Ya como parte de conceptos, pues bien, conocemos que los carotenoides son productos naturales. Ellos son lipofílicos, entonces se van a disolver más fácil en la parte de lípidos. Ellos pertenecen al grupo de los terpenos. Esto quiere decir que se caracterizan por cómo se ve ahí en la imagen, tener un extenso
bueno, tener muchos dobles enlaces conjugados. Y esto es lo que les va a dar la coloración amarilla, naranja o roja. En el caso del mango en específico, los carotenoides más predominantes son los betacarotenos, que es el que se ve en la imagen. Estos tienen baja polaridad, ya que como vemos tienen cadenas hidrocarbonadas demasiado largas, por lo que va a determinar que la solubilidad de este sea preferencialmente en solventes orgánicos, como sería el hexano. Por otra parte, tenemos que la cromatografía es una técnica como tal de separación. Esta se basa en el principio de distribución diferencial. Entonces, quiere decir que esta funciona con una fase estacionaria que generalmente es sólida, en este caso sería el papel cromatográfico que usamos, y una fase móvil líquida, que puede ser una mezcla de solvente o un solo solvente. Y la separación ocurre debido a la afinidad por parte de la fase móvil, que hará que migre una instancia la fase estacionaria. Y como tal, acá tenemos algunos solventes, estos fueron pues los que usamos, que sería el hexano, que sería un solvente no polar, la acetona, que podría ser medio o más o menos polar, el butanol, que es de polaridad media, el etanol, que es un solvente polar, y el agua, que es completamente polar, demasiado polar. Ya como parte de objetivos, pues en general, se buscó comparar los patrones cromatográficos de los pigmentos del mango, de azúcar y del jugo industrializado aquí mediante la técnica de cromatografía en papel para establecer diferencias cualitativas en la composición de estos. Ya en específicos, pues se buscó extraer los pigmentos presentes en la pulpa del mango y el jugo HIT. En este caso se usó el hexano para disolver como tal y se usaron otros diferentes solventes como tal en la parte de la cromatografía. También se analizó los cromatogramas obtenidos por medio de comparación visual en inicio, analizando la secuencia de colores de las bandas cromatográficas. Y ya se busca como tal determinar la presencia o no de los pigmentos característicos del mango natural en el cromatograma del jugo kit a través de comparación directa. Bueno, por la parte del procedimiento, como se mencionó anteriormente, vamos a tomar una parte de, como tal, el jugo hit de mango y otra parte de la pulpa de fruta. Esta pulpa de fruta, primero que todo, fue extraída, eh, luego tuvo que ser como tal triturada para luego ser filtrada y que solamente pues quedara el sustrato, por así decirlo, de la pulpa de mango y determinar específicamente los pigmentos para que no contaran otro tipo de cosas, sobre todo como se puede presenciar en el mango, cuenta con algunos pelitos que podrían ser como un obstáculo a la hora de comparar este tipo de cosas. Bueno, se utilizó el hexano como solvente, tuvo que batirse y demás, y por parte de los papeles fueron rotulados precisamente con el nombre en la parte superior, medio centímetro de límite con la parte inferior y específicamente con los señalativos, que vendría siendo la H como jugo hit o mango, en referencia al jugo industrializado hit. Por otro lado vamos a tener A, que como se observa en la parte derecha de cada uno de los papeles, cromatográficos, con el fin de señalar mango de azúcar. Bueno, allí, algo que me gustaría señalar, precisamente lo que nos pasó a nosotras en esta metodología, es que al utilizar los capilares, bueno, inicialmente pues los capilares es algo que nos ayuda bastante para poder tomar este tipo de diluciones en la extracción como tal en los tubos de ensayo. Al haber tomado parte de cada uno de los tubos, bueno, de lo que había en los tubos,
Fue bastante contrastante el hecho de que con una aplicación por parte del mango natural era suficiente para generar el pigmento. Es decir, con una aplicación en el capilar, bueno, en el papel cromatográfico con el capilar era suficiente por parte del mango de azúcar, mientras que por el jugo HIT tuvo que repetirse aproximadamente 10 veces eh, para que pudiese verse al menos un pigmento y se repetía bastantes veces hasta que logró señalarse al menos un poco. Como se puede ver a la parte izquierda, como ya lo había dicho, se ve el jugo HIT y a la derecha el mango natural y se ve bastante contrastante el hecho de que uno es amarillo y el otro es prácticamente naranja. Bueno, por otro lado, eh, bueno, se pusieron como tal los químicos que nos iban a ayudar a generar esta migración en el papel. Bueno, en nuestra primera sesión tuvimos dos sesiones, queríamos como lograr estas cromatografías por medio de las mezclas. La primera mezcla que se dio fue etanol y agua, cada una de aproximadamente 1 mililitro. Por otro lado, la acetona y el etanol. Y finalmente el etanol, la acetona y el hexano. Una vez se pusieron los papeles cromatográficos en su respectivo vaso, según lo titulado en la parte superior del papel cromatográfico, se esperó el tiempo suficiente para que subiera absolutamente todo el químico y abordara como tal todo el papel. Finalmente se sacó el papel para que no se llenara completamente, sino hasta el aforo, por así decirlo, el papel cromatográfico, y allí simplemente se esperó a que se secara el hexano o los líquidos que estuviesen allí, por ejemplo, en este caso serían las mezclas, y una vez ya se había secado, se analizaba más o menos los colores para poder indicar gracias a un lápiz, que es importante que sea lápiz en caso de una cromatografía, mm, el cómo fue el recorrido de los colores y poder analizarlo de esta manera, ya que a futuro se podía borrar. Al igual podemos evidenciar que a la hora de del secado de las cromatografías se secaba mucho más rápido por parte del jugo HIT, mientras que era como más fuerte el jugo natural. Bueno, lo que se extrajo del mango natural. Bueno, finalmente la segunda sesión, aquí decidimos que queríamos probar ya con una, bueno, pureza cercana de estos químicos y no hacer este tipo de mezclas para ver cómo llegaba a funcionar. Se hizo la misma metodología hasta el punto 3 en donde se utilizó ya no mezclas, sino exactamente etanol, butanol, hexano y acetona, de 1 a 2 mililitros exactamente, y el resto fue lo mismo. Esperar a que subiera totalmente, hacer su secado respectivo, análisis colorimétrico, o bueno, como tal, hasta dónde fueron arrastrados los colores, hasta dónde se dio el movimiento, y ya allí se esperó hacer el secado y como tal, la limitación de los colores. Bueno, por el apartado de resultados, se dio un total de eh, 7 pruebas, en donde 3 eran con las mezclas y 4 con, como tal, casi, casi llegando a una pureza para poder hacer este contraste. Bueno, en las primeras tres iniciamos con el etanol y el agua. Esta sería una fase móvil completamente polar, por lo que solamente se observó por parte del jugo y por parte del pigmento del jugo y del mango natural, pues que no hubo absolutamente nada de arrastre por parte de la fase móvil, ya que los pigmentos del mango pues no son polares. Entonces, al tener la fase estacionaria completamente polar, pues no hubo ningún cambio ahí. En cambio, en la segunda imagen, como vemos, se hizo una mezcla para la fase móvil de etanol, acetona y hexano, y esto quedó siendo como una polaridad media, por lo que si hubo arrastre, se nota más que hubo más arrastre por parte del jugo, por parte del pigmento del mango natural que por el del jugo HIT,
se ve incluso mucho más clarita la manchita que por parte del mango. Y en la tercera también se hizo una mezcla que fue de etanol y acetona, que sería más o menos polar. En esta no hubo, o sea, hubo un arrastre completo, pero no hubo como tal separación. Simplemente se arrastró hasta arriba, por lo que se deduce que que esta mezcla no los separa eficientemente. Bueno, continuando con el butanol, es necesario tener en cuenta precisamente el hecho de los pigmentos. En este caso son mucho más similares, pero precisamente aún así se sigue viendo el jugo natural muchísimo más marcado, como más oscuro, por así decirlo. Y hubo una muy buena migración, pero es precisamente que el butanol es moderadamente polar y puede separar bastante bien a los pigmentos semipolares. Sin embargo, al haber una migración prácticamente completa, es complejo como generar un análisis bastante específico. Bueno, ya, por la parte de la acetona, vamos a ver que también hay una migración bastante alta en contraste a los demás, teniendo en cuenta que es más o menos polar, lo cual es diferente a medianamente polar, precisamente por las propiedades de la acetona. A pesar de que sí se ve una migración un poquito más separada, sigue sin verse totalmente la separación de los pigmentos. Y bueno, como tal, la acetona, a pesar de que es demasiado polar, genera como un tipo de colas, por así decirlo, así que no puedes separarlos por completo y va a ser un poquito más difícil compararlos. Por la parte del etanol, sucedió básicamente igual al, a la parte de las mezclas con etanol específicamente por la parte del etanol con el agua. Específicamente esa parte, precisamente porque no hubo una migración. Simplemente lo que hizo este fluido fue subir y no los corrió. Esto se debe a que precisamente, bueno, ya se ha repetido bastantes veces, sin embargo, es necesario tener en cuenta que los pigmentos que estamos analizando, que es este caroteno, es precisamente no polar y al ser el etanol polar no va a ser semejante uno con el otro, lo que va a hacer que se quede abajo y este simplemente fluya. No va a haber como una mezcla entre los dos, no habrá por qué aliarse entre sí. Y bueno, vamos finalmente con nuestro producto estrella, el cual es el hexano. Aquí vamos a ver que a pesar de que no hubo una migración total, se ve una separación supremamente definida y es precisamente por esta propiedad del hexano al, al ser bastante similar a la molécula que estamos buscando, el cual es non polar. Por lo tanto, es bastante funcional. Vamos a ver dos manchitas. Va a haber una separación casi completa de lo que queremos ver. Y es precisamente el solvente ideal para este tipo de carotenoides, hacer precisamente eh, no polares. Entonces allí es en donde se va a ver más la diferencia. Como se puede ver en la parte del mango de azúcar, vamos a ver en la primera mancha, en la parte de arriba, un naranja mucho más fuerte que en la parte izquierda, que se ve más tenue. Y por el otro lado vamos a ver como la parte más amarillita. En total vamos a ver que hay un contraste precisamente de qué tan fuertes son los colores. Vamos a ver que también, a pesar de que van a tener unos movimientos un tanto parecidos, siempre vamos a evidenciar como en la parte del jugo hit no se encuentra totalmente puro como en el jugo natural. Y aquí es en donde se ve como tal la diferencia. Y que precisamente aquí nos demuestra cómo el jugo hit podría tener menos pigmentos naturales. Sí los tiene, pero no los tiene tal como nos lo promete la bebida, que es el mango supremamente natural. Y bueno, ya como experiencia general, el sabor pues sí se nota un tanto diferente, pero como estamos tocando pigmentos, acá es como se evidencia. Bueno, ya por la parte de las conclusiones, evidentemente
evidencia una diferencia clara, a pesar de que hay movimientos similares, no es totalmente igual. No es como que tú digas, no se puede diferenciar absolutamente nada. Sí se logra la diferenciación precisamente por qué tan tenue llega a ser esta mancha. Y bueno, especialmente el hexano eh, nos demuestra esta separación de los pigmentos, ya que fue como tal esta última prueba superestrella que genera la separación. Y nuevamente, la concentración más alta de carotenoides se ve en el mango natural. Finalmente, pues acá podemos evidenciar el cómo estos solventes no polares muestran una mejor separación, específicamente pues el hexano, al observar esta diferencia en pigmentos liposolubles, mientras que el jugo HIT pues, es más complejo. Además, teniendo en cuenta, como lo mencionamos anteriormente, que la aplicación del jugo HIT de mangos fue supremamente alta, entonces fue como una relación uno en donde para el mango tuvo que darse una edición por 10 mientras que al mango natural fue solamente poner una sola aplicación con el capilar. Así que sí, se ve esta diferencia, es contrastante y así es como se evidencia por medio de la cromatografía y podemos analizar cómo se puede llegar a dar la pureza de este tipo de pigmentos, específicamente pues gracias a este estudio en el mango. Bueno, acá vamos a evidenciar la bibliografía utilizada principalmente y agradezco mucho la atención. Fue una experiencia bastante genial, con mucho aprendizaje de por medio y que ayuda bastante a entender sobre todo el tema de los disolventes, la cromatografía y el cómo precisamente los, eh, como tal, las moléculas polares van a ir con polares y los no polares con los no polares. Muchísimas gracias a la docente y a los compañeros de hoy.